Muy buenas, queridos suscriptores. Hace unos meses hablábamos de la posibilidad de un indulto por parte de Trump a Assange, algo que nunca se dio y por el contrario, lo sentenció a seguir tras las rejas. Sin embargo, ahora el tema se complica todavía más con la administración Biden. Antes de ver las fuertes acusaciones contra Occidente por parte del entorno más cercano de Julian Assange, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El equipo de Julian Assange denuncia la persecución política del cofundador de Wikileaks y en un encuentro con medios extranjeros reclama la libertad del activista y editor australiano en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que este año hace hincapié en la información como un bien común. La abogada Jennifer Robinson recordó que su cliente y compatriota australiano lleva casi 11 años de libertad restringida y más de 2 años encerrado en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, aguardando el desenlace del procedimiento de extradición de Estados Unidos. El proceso está ahora pendiente de la respuesta del Alto Tribunal de Inglaterra y de Gales a la petición estadounidense, revalidada por la administración del presidente Joe Biden, para recurrir la sentencia en contra de la entrega de Assange que emitió la Corte de Magistrados de Westminster el 4 de enero. La campaña de presión crece día a día en un último esfuerzo para que el abogado general designado por Biden, Merrick Garland, archive el polémico caso. De otra forma, los jueces británicos darán su anticipada venia al recurso de apelación interpuesto por Estados Unidos. La vista judicial al respecto se espera muy pronto, según indicó al medio ruso Sputnik la letrada de Assange. Nos inquieta mucho su continua detención, que consideramos desproporcionada, denunció Robinson en conferencia audiovisual con miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en Londres, FPA, en sus siglas en inglés. La especialista en derechos humanos, que lleva una década luchando por la libertad de Assange, advirtió que el exdirector de Wikileaks se enfrenta a 175 años en prisión por publicaciones del 2010 al 2011, con las que se ha ganado premios periodísticos alrededor del mundo y por las que ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. En el encuentro mediático también participaron Christine Harrison, quien conduce el timón de la plataforma pionera de difusión de documentos oficiales, y Camila Gamache, de Amnistía Internacional en Sydney. La persecución de Julian es una vendetta del imperio. No hay duda de que esa es la causa subyacente. Son actos vindicativos del imperio contra un periodista que es responsable de hacer un bien público exponiendo atrocidades, denunció el director de Wikileaks. Assange, según Harrison, es víctima de una persecución política. Le persiguen por hacer periodismo, por exponer crímenes de guerra, y mientras siga preso en Londres, ningún periodista extranjero estará a salvo en el Reino Unido, alertó. Durante el juicio de extradición, que transcurrió en 2 etapas distintivas en el 2020, trascendió la intención de Washington de negar a Assange las garantías constitucionales por ser extranjero. Por tanto, de ser juzgado en Estados Unidos por los cargos de espionaje detallados en la orden de extradición, el fundador de Wikileaks no podrá ampararse en el principio de libertad de prensa ni justificar en el interés público la divulgación de miles de documentos confidenciales, de ficheros del presidio de Guantánamo, diarios de las guerras de Afganistán e Irak, cables diplomáticos y otros informes que desvelaron aparentes abusos de poder de las autoridades estadounidenses. Christine Harrison hizo un paralelismo entre la situación de Assange y la del bloguero opositor ruso Alexei Navalny. Retener en la cárcel a Julian socava la capacidad del Reino Unido para alzarse en defensor de la libertad de prensa y arriesga el esfuerzo de otros gobiernos para respetar la libertad de expresión, dijo en la videoconferencia. El director de Wikileaks y periodista de investigación considera que Rusia aventaja al Reino Unido en acceso y transparencia del proceso judicial. Vimos a Navalny en el juicio, quien pudo hablar durante la audiencia, mientras que a Julian no le permitieron hablar y los observadores tuvieron muchas dificultades para supervisar el proceso, terminó comparando. La familia, los abogados y compañeros de Assange afrontan con optimismo la etapa judicial que está a punto de reanudarse públicamente. Soy una persona positiva y creo que la justicia prevalecerá finalmente, dijo el periodista islandés. Gamache presiente que hay voluntad para dar el impulso definitivo a la campaña que avergüence y fuerce a los gobiernos a actuar. Siempre he creído que será libre, suspiró a su vez Robinson.
pero llevamos más de una década y no debería demorarse mucho más. Christine, por su parte, considera alarmante la falta de señales por parte de la nueva administración de Estados Unidos de que planea renunciar a la persecución del fundador del portal de filtraciones. Es alarmante que no haya señales por parte de la administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris de que vayan a renunciar a la persecución de Assange, de que no vayan a actuar como la administración anterior, dijo Cramson en una rueda de prensa. Agregó que no se puede simplemente hablar sobre la no politización del trabajo del Departamento de Justicia. Debe haber una decisión política para poner fin a la persecución de Assange por motivos políticos. Además, el redactor jefe de Wikileaks comentó que si se compara el caso de Assange en el Reino Unido con el del bloguero opositor Alexei Navalny, es Moscú quien gana. En enero, la magistrada británica Vanessa Baraiser dictaminó no extraditar a Assange a Estados Unidos, citando razones de salud y de riesgo de suicidio en el sistema penitenciario estadounidense, pero no lo liberó de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde permanece recluido desde que la Embajada de Ecuador en Londres le retiró su asilo en abril del 2019 y fuese arrestado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclama a Assange por un delito de conspiración para cometer intrusión informática y 17 cargos por acceder, obtener y divulgar documentos secretos, militares y diplomáticos entre el 2010 y el 2011. Los cargos imputados contra Assange se penalizan en su conjunto con 175 años en prisión. Se cree que Assange es responsable de la mayor filtración de información clasificada en la historia en Wikileaks, que arrojó luz sobre los crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. El panorama es complicado, ya que para muchos se habla de un continuismo en la política norteamericana, una suerte de esfuerzo porque los errores del pasado sigan bajo la alfombra. Y definitivamente, Assange es parte de esas revelaciones que el Estado profundo de Estados Unidos no quiere que se sepa. ¿Qué opinas tú? ¿Por cuánto tiempo el Reino Unido seguirá manteniendo en prisión a Assange? ¿Es acaso una moneda de cambio poderosa, como afirman otros expertos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.